Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre cinética química en la parte de la determinación de órdenes de reacción y energía de activación. Somos Julián Esquinas y Yeso Campos. Principalmente necesitamos saber qué es la velocidad de reacción, para lo cual Chang nos dice que es la área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad o rapidez con que se ocurre una reacción química. Una definición que ya por sí bastante cercana a la de la física y las matemáticas. A partir de ello planteamos objetivos, siendo en general poder comprender realmente cuál era este tema, cómo se veía reflejado en un ámbito experimental y objetivos específicos que nos permiten llegar a ello, dentro de los que se destacan el desarrollo de experimentos que permitan recolectar la cantidad suficiente de datos, el determinar la velocidad de reacción a partir de los datos recolectados, realizar gráficas de concentración versus tiempo, que también permitan ver de manera visual cómo se comportaban los reactivos a lo largo del tiempo, y finalmente determinar la energía de activación o incluso también la vida media de alguno de sus reactivos. Ahora bien, estos son los datos que obtuvimos dentro de la práctica, en donde se ven la solución de ambos iones en términos de mililitros, la cantidad de agua y el tiempo medido en minutos, segundos y décimas de segundo. También es importante mencionar que para este caso la parte de la solución de sulfito contenía también almidón. Sin embargo, este almidón no afectó realmente en la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque en este caso actuó como un indicador. Esto se ve reflejado en las reacciones que estamos usando a continuación, donde en la primera parte ambos iones se juntan para formar así yoduro. El ion yoduro reacciona con el ion yodato nuevamente para formar yodo diatómico. Este yodo diatómico reacciona otra vez con el ion yoduro para formar triyoduro y este triyoduro ahí sí reaccionará con el almidón para formar el ion complejo pentayoduro almidón, el cual va a dar la correlación azul-negro. Ahora bien, aquí únicamente decidimos calcular nuevamente las concentraciones verdaderas a partir del volumen agregado y las concentraciones iniciales. Aquí pasamos los tiempos de minutos y segundos y décimas a únicamente segundos para poder trabajarlo mejor. Esta es la parte más importante, en donde relacionamos los órdenes de reacción con sus correspondientes gráficas. Entonces, lo que hacemos es simplemente tabular y graficar diferentes maneras de ver las concentraciones, ya sean concentración normal, el logaritmo natural de la concentración, o a la inversa de la concentración versus el tiempo. Y cada uno tendrá un orden distinto. Sacamos una línea de tendencia y vemos cuál valor de R cuadrado se aproxima más a 1. Ese será el orden de reacción. Y en este caso, para tanto el sulfito como para el yodato, nos dio de orden 2. ¿Esto qué nos dice? Pues que al ser ambos los exponentes 2, el orden global para esta reacción por método gráfico será de 4. Y a partir de esto podemos hallar un valor de K. Cálculo que se presenta a continuación, en donde simplemente despejamos K y para que los porcentajes de error disminuyan, pues simplemente promediamos todo el valor de K que nos dan en los 5 experimentos y obtenemos como valor 4.497.970 molar a menos 3 por segundo a menos 1, obteniendo como porcentaje de error lo que se muestra en continuación, que varían entre un 16% a casi un 40%. Ahora bien, les enseñaré cómo determinamos los órdenes de reacción utilizando el método de velocidades iniciales. Primeramente, elegimos dos experimentos de manera estratégica, puesto que queremos que se cancelen los términos, al menos de una de las concentraciones, en este caso las del sulfito, dándonos en este caso el orden de reacción del yodato, el cual al despejar, al despejar el orden de reacción nos dio que es de 1,959. Repetimos el proceso ahora utilizando otros experimentos y esta vez cancelamos las concentraciones y orden de reacción del yodato para obtener el orden de reacción del sulfito, el cual nos dio 1,356. Ahora bien, ya teniendo todos los datos, queremos encontrar la constante K, la cual despejando de la ecuación nos da que es la velocidad sobre la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su orden de reacción correspondiente. Em, Como en cada experimento el valor de K variaba un poco, calculamos un K promedio y ese fue el que utilizamos para ahora eh, plantear la ley de la velocidad, ya con el valor de K y los órdenes de reacción. Volvimos a calcular la velocidad de cada uno de los experimentos y un porcentaje de error. En este caso, el porcentaje de error de cada uno de los experimentos nos dio menor que 2, lo cual es un error bastante menor que en el método gráfico de los órdenes de reacción. Ahora, como extra, decidimos determinar la energía de activación de la reacción. Para esto nos apoyamos de la ecuación de Arrhenius y de un método que básicamente graficamos el logaritmo natural de la constante K versus 1 sobre la temperatura. Esta temperatura la pasamos a Kelvin y tabulamos los datos y hacemos una gráfica y calculamos la pendiente. ¿Por qué? Porque la ecuación de Arrhenius nos dice que la pendiente es igual a menos la energía de activación sobre R. R teniendo un valor de 8,314 joules sobre Kelvin por mol. Kelvin le pusimos un símbolo de grado para no confundirlo con la constante K. El resultado nos dio que la reacción tiene una energía de activación de 82.206 joules sobre mol o 82,206 kilojoules sobre mol. Por otra parte, en el caso de la vida media, esta la podemos calcular partiendo del método de las velocidades iniciales. ¿Por qué? Porque el porcentaje de error
que se presentó respecto al otro es muy pequeño. Ahora bien, simplemente tenemos que tener en cuenta que el orden global por este método nos dio que fue aproximadamente de 3. Por consiguiente, buscamos la fórmula de vida media para un orden global 3, que es el que se presenta en el cuadrito azul, y despejamos. Y aplicándolo para un contexto del experimento 1 del ion yodato, la vida media estará más o menos en los 267.39 segundos, que serían aproximadamente 4.45 minutos. Por otra parte, en la parte de análisis de resultados encontramos que, aunque ya es evidente, esta reacción es un tipo de oxidorreducción, donde el yodo se reduce y el azufre se oxida. En cuanto a los órdenes de reacción, encontramos que por el método gráfico generalmente vamos a tener valores enteros. En este caso ambos no tienen valores de 2, mientras que por el método de las velocidades iniciales vamos a tener valores que se van a aproximar mucho a valores enteros, o no tanto, pero que realmente nunca nos van a dar valores exactos. Sin embargo, el hecho de que no sean exactos también nos permite que los porcentajes de error sean mucho menores, siendo algo positivo a largo plazo. Como parte del análisis vamos a evaluar cómo afectaría un cambio en la temperatura o la adición de un catalizador durante las reacciones. En este caso, y cito textualmente, un cambio en la temperatura de una reacción se traduce en un incremento de la velocidad de sus partículas. Esto lo podemos ver mucho más claramente en otra de las ecuaciones de Arrhenius, la cual nos dice que K tiene alguna relación con la temperatura. En este caso, a mayor temperatura, mayor velocidad. Ahora, el uso de un catalizador también afectaría en la velocidad, puesto que un catalizador es una sustancia que incrementa la velocidad de reacción sin consumirse durante la misma. Esto ocurre porque un catalizador lo que va a hacer es disminuir la energía de activación para que la reacción se produzca más fácilmente. Ahora, ¿qué catalizador se podría utilizar? Bueno, revisando en la literatura distintos experimentos donde se realizó la misma práctica, pero evaluando el uso de catalizadores, vimos que en general se pueden utilizar catalizadores que liberen iones de cobre 2. Estos podrían ser sales de cobre 2 o el mismo cobre metálico que libere estos iones. Ahora bien, por último, evaluaremos el efecto de la concentración en la velocidad de reacción. Para esto volvemos a consultar la tabla que hicimos inicialmente, en donde comparamos las concentraciones versus el tiempo que tardó en reaccionar. Como podemos ver, sin importar la sustancia, al aumentar la concentración, disminuye el tiempo, lo que quiere decir que la velocidad aumenta. Es decir, a mayor concentración de reactivos, mayor velocidad. Por último, nuestras conclusiones. Primero que todo, el método del método de las velocidades iniciales es más preciso para calcular los órdenes de reacción que plantearla por el método gráfico. Esto es porque nos dio un porcentaje de error bastante menor. Como siguiente conclusión, podemos afirmar que fue posible calcular los órdenes de reacción, la energía de activación y el tiempo de vida media. Adicional a eso, evaluamos cómo afectaría un catalizador o un cambio en la temperatura o un cambio en la concentración y cómo estos influyen enormemente en la velocidad de reacción. Por último, agradecer. Muchas gracias.